Vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio de Marcos. Hoy comenzamos con un nuevo capítulo, el capítulo 13, y es un capítulo bastante extenso, por lo que lo dividí en dos sermones, porque no puede ser tratado en un solo sermón. Pero también, naturalmente, porque la composición del pasaje es así. La composición del pasaje, aunque es un mismo sermón predicado por Jesús, trata de dos temas. Trata de un tema que tiene que ver con la advertencia de los últimos días para los discípulos, pero también trata con la venida de la gloria, la venida en gloria del Hijo del Hombre. Y hoy nos vamos a concentrar solamente en Marcos capítulo 13, desde el versículo 1 al 13. Marcos 13, 1 al 13. Y el título de este sermón es Un sermón sobre el fin de los tiempos. Un sermón sobre el fin de los tiempos, que es justamente lo que nuestro bendito Señor Jesucristo hizo con los discípulos al salir del templo. Si tiene su Biblia, siga entonces atentamente la lectura de la palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Demos gracias al Señor por su santa palabra. Padre celestial, se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra permanece para siempre. Señor, y nosotros, tu pueblo, hemos sido engendrados por tu palabra. Palabra que ha inspirado este Espíritu Santo, el cual levantó a Jesucristo de entre los muertos, y también nos ha levantado a nosotros, haciéndonos pasar de muerte a vida. Padre Santo, ahora sin ninguna pretensión humana, todos nosotros inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones para pedir la iluminación de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Porque sin ella, Señor, esta predicación sería solamente una locución, una conferencia o un trasvasije de información. Pero con la iluminación de tu Santo Espíritu,
Esto, Señor, verdaderamente es tu palabra que transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Por eso ruego, Señor, la asistencia y el poder de tu Espíritu para nuestras vidas. Principalmente a mí, Señor, que ahora, como siervo tuyo y como ministro de esta palabra, estoy puesto para honrar tu precioso nombre y edificar a tu pueblo. Sea así, Señor, con nosotros, Padre, a través de los méritos santos de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Marcos capítulo 3, entonces, contiene el discurso más extenso. Marcos capítulo 3 es el discurso más extenso de Jesús en este evangelio. Recuerden que el enfoque principal de Marcos al escribir este evangelio no son tantas las enseñanzas de Jesús, tantas las parábolas de Jesús o tantos los sermones de Jesús como, por ejemplo, Mateo o como, por ejemplo, Lucas. Sino que recuerden lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, que Marcos siempre pone su énfasis, su foco en la obra de Jesús. Eso no quiere decir que en el Evangelio de Marcos no hay enseñanza bastante, pero principalmente vemos las obras de Jesús. Vemos a Jesús obrar, vemos a Jesús obedecer, vemos a Jesús cumplir perfectamente con la ley de Dios. Por lo tanto, el foco de atención llama entonces nuestra mente y nuestro corazón a ver cómo Jesús cumple. Cumple como Hijo de Dios, cumple como el siervo enviado, cumple como el Rey prometido, cumple en lugar de nosotros donde nosotros no podemos cumplir. Siempre Marcos nos está mostrando aquello. Sin embargo, este pasaje contiene la mayor enseñanza de Jesucristo, 37 versículos. Y este pasaje, Marcos capítulo 13, es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. Así como en Mateo tenemos el Sermón del Monte, aquí tenemos el Sermón del Monte de los Olivos. ¿Cuál es la diferencia? El Sermón del Monte de Mateo es una enseñanza dada para todos, ¿cierto? Es una explicación extensa de la ley. Eso hace Jesús ahí en el Sermón del Monte. Él explica con detalles el cumplimiento de la ley y lo que requiere la ley de Dios. Pero el Sermón del Monte de los Olivos no fue dado a una multitud. El Sermón del Monte de los Olivos es dado a los discípulos. El Sermón del Monte de los Olivos es dado a sus discípulos. Y en este sermón, Jesús trata acerca de los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Y Jesús, como profeta y predicador, no da detalles de fechas. Esto es muy interesante de este pasaje, que no se centra en fechas, sino llama a vigilar, llama a perseverar, llama a estar atentos, llama a estar preparados y listos, y llama a perseverar hasta el fin. Eso es lo que trata en realidad todo el pasaje. No da fechas, no da una fecha calendario especial, sino que llama constantemente Jesús a sus discípulos, estén atentos, velen, miren, observen, perseveren, cuidado, guárdense de esto, que nadie les engañe. Entonces, el fin de este sermón, el sermón que está predicando el Señor aquí, que es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, no es dar una fecha en específico, sino más bien preparar el corazón de sus discípulos. Preparar el corazón de sus discípulos para dos eventos importantes. Número 1, la destrucción del templo y Jerusalén. Número 2, la venida del Hijo del Hombre en gloria. Y esto, la forma de predicar Jesús aquí es muy propia de los profetas. Cuando ustedes leen los profetas del Antiguo Testamento, ellos están profetizando y tienden a mezclar cosas. Por ejemplo, Isaías dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y es cierto, está hablando de la encarnación de Cristo, está hablando del nacimiento virginal de Cristo, pero también Isaías está hablando de un hecho particular que ocurriría en los propios días del rey Ezequías. Entonces las profecías del Antiguo Testamento están mezcladas con hechos que están aconteciendo al momento, pero otros hechos que van a acontecer después. Si quieren una figura para ilustrar esto, es como
nosotros mirando la cordillera. Al mirar la cordillera, ¿cierto? Miramos la cordillera como un gran cordón, como una gran montaña. Pero en el momento que nos acercamos a la cordillera, nos vamos a dar cuenta que hay valles, hay quebradas, hay montañas tras montañas, tras montañas, tras montañas, y no parece solo una montañita, como un gran cordón cordillerano. Lo mismo sucede también con las profecías. Se entremezclan. Habían profecías que eran evidentemente en el Antiguo Testamento para los días de los profetas, y otras que tenían su alcance en la venida de Cristo, y otras que tendrían su alcance en la segunda venida de Cristo. Y Jesús, en su oficio profético, justamente está haciendo esto. Y esa es la razón por la cual muchas veces personas cuando leen Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 23 y 24 y Lucas capítulo 21, tienden a confundir las cosas. Jesús está hablando a los judíos acá de su tiempo. Y es más, Jesús dice, muchas de estas cosas acontecerán en esta generación. Pero tal vez ustedes escucharon, por ejemplo, oren para que la venida del Señor no les sorprenda en verano. Oren para que la venida del Señor no les sorprenda trabajando. Oren para que la venida del Señor no les sorprenda durmiendo. Y cuando venga el Señor, preocúpense de no estar cerca de la ciudad. Huyan y vayan a otro lugar. Esa es una mala manera de tomar la profecía. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando a su audiencia original y los estaba preparando a ellos para este acontecimiento importante. Destrucción del templo, destrucción de Jerusalén, pero también se entremezcla con la venida del Hijo del Hombre. Y eso es lo que vamos a ver en el sermón siguiente del próximo domingo. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros acá de este pasaje en particular? En primer lugar, Jesús da esta enseñanza para mantener alertas a sus discípulos. No le da fecha, pero Jesús les dice, manténganse alerta contra el engaño, porque vendrán engañadores. Por lo tanto, los discípulos tienen que perseverar, velar y ejercitar sus sentidos espirituales. Y esa es una enseñanza también para nosotros. ¿Para nosotros qué? Y aquí voy a entrar al punto doctrinal de este sermón. Para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Hace poco salió la noticia de que ya encontraron una nueva cepa de una nueva gripe. Y probablemente el mundo ya se está preparando para un nuevo tipo de pandemia, o pandemia, como quiera llamarle. ¿Y cuál es el rumor entre mucho mundo evangélico? El fin de los tiempos ha llegado. Bueno, como muchos también creyeron hace 4 años atrás, el fin de los tiempos llegó con este gobierno. O tal vez muchos están pensando, el fin de los tiempos ha llegado con el nuevo presidente. Eso es muy común. La gente asume las cosas que están aconteciendo alrededor y le dan un carácter escatológico. Pero nosotros los cristianos no debemos mirar las cosas que acontecen día al día como señales del fin del tiempo. ¿Por qué? Porque ya vivimos en el fin de los tiempos. No esperamos tiempos finales. Debemos entender esto, hermano, para estar atentos, para no ser engañados, para no ser conmovidos, para no turbarnos, para no confundirnos. Vivimos hoy en tiempos finales. Hoy nosotros estamos viviendo el fin de los tiempos. Eso es justamente lo que enseña el Nuevo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento es que el fin de los tiempos comenzaron con la venida del Hijo del Hombre. ¿Me va siguiendo? El fin de los tiempos no sucederá en 100 años más, en 200 años más, en 1000 años más o 500 años más. No, el fin de los tiempos ya están comenzando. Estamos en el fin de los tiempos. Así lo enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que el fin de los tiempos se ha manifestado con la encarnación de Jesucristo. Y aquí le voy a dar algunos versículos para que lo tomen en consideración porque es importante para entender este pasaje. Número 1. Estamos en el fin de los tiempos o los últimos tiempos o tiempos escatológicos que comienzan
con la manifestación de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál es la señal del cumplimiento del tiempo? La encarnación de Cristo. Jesucristo cuando comienza su ministerio terrenal, Jesucristo cuando comienza su ministerio público, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Interesante esto. ¿Esperamos el reino de Dios o el reino de Dios ya llegó y está entre nosotros? Eso va a definir tu escatología. La escatología sí importa, hermanos. No es la última doctrina que, bueno, tal vez cuando sea viejo voy a estudiar. No, la escatología sí importa, porque determina también nuestra esperanza de vida y determina también nuestra forma de servir. Entonces, ¿el reino llegará un día o el reino llegó? Jesús lo está diciendo, el reino de los cielos ya ha llegado, es el cumplimiento de los tiempos, es decir, en la encarnación de Cristo el reino ya llegó. ¿Cuál es la diferencia? Esperamos la consumación del reino. Podríamos decir que estamos viviendo entre el ya y el todavía no. Entre el ya y el todavía no. ¿El reino está con nosotros? Sí. ¿Pero el reino se ha manifestado en plenitud? No. ¿Somos santos completos? Sí, en Cristo. ¿Pero hemos sido glorificados? No. ¿Se dan cuenta? Estamos entre el ya y el todavía no. Entonces, cuando usted mira a su hermano y ve que su hermano anda cojeando, anda medio raro, aplique esto. Estamos en el ya, pero el todavía no. Y eso va a traer consuelo a su vida. Vivimos entre el ya y el todavía no. ¿Somos santos en Cristo? Sí. ¿Hemos alcanzado la glorificación? No. ¿Hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados? Sí. ¿Hemos dejado de pecar? No. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo dejaremos de pecar para siempre? En la glorificación. Y esa glorificación ocurre en el reino consumado. ¿Se da cuenta entonces que es importante la escatología? Es importante para entender el día a día. Vivimos entre el ya y el todavía no. Otro versículo importante para entender la escatología del Nuevo Testamento, de que vivimos en el fin de los tiempos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que justamente fue el texto que citó nuestro hermano Darío. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, note eso, postreros días, días finales, en estos postreros días, Dios nos habló por el Hijo. Entonces, ¿cuándo comenzaron los últimos días? Con la venida de Jesucristo. Te pregunto, iglesia, ¿estás esperando el día final o estamos viviendo en días finales? Estamos viviendo en días finales. Por lo tanto, la venida del Señor, ¿cuándo puede ser? ¿Cuándo puede ser? Nadie lo sabe. Porque estamos viviendo en días finales, por tanto puede ser inminente, ¿no? Puede ser en cualquier momento. Fíjense cómo cómo Pablo le escribe a los Corintios. Primero los Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ahí Pablo está citando la travesía de Israel por el desierto. Y toma esa travesía de Israel por el desierto y lo aplica a los corintios. Entre paréntesis, los corintios no eran judíos, eran griegos. Y Pablo dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, cada vez que ustedes lean el Nuevo Testamento, días postreros, fin de los siglos, días finales, no se refiere al fin del mundo. Sáquese las películas de Hollywood de su mente, no se refiere a eso.
se refiere a los días escatológicos o los días finales que comenzaron con la venida ¿de quién? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debemos aplicar entonces lo que hemos aprendido también en esta propia serie. Recuerden lo que dijo Jesús sobre su propio ministerio terrenal. Es necesario que el Hijo del Hombre muera, resucite y luego sea entronizado. Y ahí Jesús citó el Salmo 110 diciendo, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. ¿Jesús reina hoy o reinará mañana? Reina hoy. Reina con poder y gloria. ¿Jesús tiene el dominio, el control hoy de todas las naciones o lo tendrá mañana? No, Él tiene el control y dominio de todas las naciones hoy. Jesús no está en su trono esperando que las naciones vengan a rendirle tributo y a rendirse delante de Él. No, la palabra de Dios dice que todas las naciones están bajo su poder, su dominio y su autoridad. Y lo que espera a Cristo y lo que espera también la iglesia es la destrucción de todos sus enemigos. Entonces, hermano amado, la escatología sí importa, porque eso determina también tu esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu consuelo? ¿Cuál es tu descanso en medio de un mundo convulsionado? En medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo donde vemos catástrofes día tras día. ¿Cuál es nuestra esperanza certera y segura? El reino de Dios, el trono de Cristo, vivimos ya en la manifestación del reino y esperamos la consumación del reino. Por lo tanto, vivimos en días finales. Días finales. Ahora, cerrando ese paréntesis, eso nos permite entender entonces cómo se desarrolla este sermón sobre los últimos días. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Entre paréntesis, los comentaristas de Marcos dicen que este es el pasaje más difícil. El pasaje más difícil porque es muy complejo por todos los datos que están mezclados. Es uno de los pasajes más difíciles. Entonces, ruego al Señor que Él nos dé gracia y entendimiento y capacidad de estar atentos a la palabra de Dios. Entonces, al comenzar el sermón Jesucristo, al comenzar este sermón sobre los últimos tiempos, Él lo hace con un acto profético. Mira por favor el versículo 1. Aquí tenemos el acto profético de Jesús. Como acto profético, ¿Jesús qué hace? Jesús sale del templo. Ese es el acto profético. Jesús sale del templo. Para Marcos, que es el escritor, eso significa una sola cosa. Jesús está abandonando físicamente como espiritualmente el templo para ya no volver más al templo. ¿Lo va comprendiendo? Esa es la razón por la cual este sermón sobre los últimos tiempos comienza con Jesús saliendo del templo. Para Marcos eso significa el abandono del templo y el juicio definitivo. El abandono del templo y el juicio definitivo. Ahora, Marcos nos dice que Jesús al salir del templo, Él se sienta en el monte de los olivos. Y aquí la habilidad teológica de Marcos nos hace pensar en un texto del Antiguo Testamento. Vaya por un momento, por favor, a el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 11. Si trajo su Biblia, manténgala abierta porque la vamos a usar bastante. Vaya por un momento a Ezequiel capítulo 11. Y escucha por favor el versículo 23. Ezequiel 11:23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué acaba de decir Ezequiel? Que la gloria del Señor ya se había marchado del segundo templo. La gloria Shekinah ya no estaba en el segundo templo. Recuerden que ese es el templo en el cual está presente en los días de Jesús. No el primer templo de Salomón. El primer templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Este es el segundo templo reconstruido luego del regreso de los judíos de Babilonia. Y cuando
Marcos nos dice que el Señor está saliendo, nos hace pensar entonces que la gloria del Dios Todopoderoso, ¿quién es la gloria del Dios Todopoderoso? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Esa gloria ya ha salido del templo. Jesús ya no tiene nada que ver con el templo. Jesús sale del templo para sentarse en el monte de los olivos, porque la gloria de Dios ya ha abandonado el templo. Y si la gloria de Dios ha abandonado el templo, entonces lo que espera el templo es el juicio de Dios. El templo es abandonado físicamente y espiritualmente por Jesús. Por lo tanto, lo que va a acontecer es la destrucción definitiva del templo. Pero como hemos visto a lo largo de toda esta serie de Marcos, aún hay personas que no entienden. Aún hay personas que no comprenden. Aún no hay personas que les cuesta discernir los tiempos. ¿Quiénes son esas personas? Los discípulos. Fíjense cómo actúan los discípulos cuando Jesús está saliendo del templo. Salen del templo y uno de los discípulos, Marcos nos dice quién, usted puede pensar en cualquiera, yo creo que fue Pedro, tal vez fue Pedro, sí, porque siempre está hablando de más, siempre está hablando de más. Pero Marcos dice aquí, uno de los discípulos le dice al Señor, mira qué piedras y qué edificios. Mira qué piedras y qué edificios. ¿Les parece a ustedes esto un comentario superficial? No, no es superficial, porque en la visión de todo judío, hablar contra el templo era hablar contra Dios mismo. En la espiritualidad de todo judío, el templo estaba en el centro. Por lo tanto, este discípulo, cuando le dice al Señor Jesús, una vez que han salido del templo, mira, maestro, estas piedras, mira, maestro, estos edificios, da a entender que estos discípulos creían todavía que el templo tiene una oportunidad. ¿Por qué pensamos en eso? Porque Jesús entró al templo, denunció a los líderes, corrigió la falsa adoración de ahí. Eso es lo que hemos visto en las últimas semanas. Entonces, en la mentalidad de los discípulos está este pensamiento: el templo aún es rescatable. Si lo que tiene que hacer el Señor es desechar a los líderes, tal vez poner nuevos líderes, y ahí entramos nosotros, y el templo puede continuar. Eso es lo que están pensando como humanos, ¿se da cuenta? Mira, maestro, qué piedras y qué edificios. Mira, maestro, qué piedras y qué edificios. Aún el templo es rescatable. Sí, sabemos que los cambistas tienen que ser expulsados. Sí, sabemos que los sacerdotes ladrones tienen que ser expulsados. Sí, sabemos que tenemos que guardarnos de los escribas, pero el templo tiene una oportunidad. ¿Qué dice Jesús? No quedará piedra sobre piedra. ¿Hay algún constructor acá? ¿Algún constructor civil? ¿O alguien que esté familiarizado con la construcción? Cuando Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, está diciendo que aún los mismos cimientos, los sobrecimientos, van a ser completamente destruidos. No quedará piedra sobre piedra. Pónganse por un momento en los zapatos de los discípulos. Esa declaración es brutal. Porque en el corazón de los discípulos está el templo. En la religión de Israel está el templo central. Por lo tanto, cuando los discípulos dicen, mira estas piedras, maestro, no es un comentario superficial. Si quiere saber más de esto, puede leer La Guerra de los Judíos o los libros históricos de Flavio Josefo. Flavio Josefo, que es el narrador de la Guerra de los Judíos y que es el narrador principal cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, da cuenta de la hermosura del templo. Si tú eres un peregrino y venías a Jerusalén, desde el monte de los olivos mirando hacia el templo, verías al templo resplandecer como si estuviese en fuego. ¿Por qué?
Porque sus piedras estaban bañadas de oro, oro macizo, oro macizo. No ese oro de patronato, oro macizo. Oro macizo, hermanos. Y también, si mirabas a otro sector del templo donde no había oro, la blancura del mármol era tan resplandeciente que los peregrinos fácilmente podrían confundir el templo con una montaña nevada. O sea, era un elemento visual portentoso. Entonces, cuando los discípulos dicen, mira, maestro, qué piedras, justamente están llamando la atención al Señor Jesucristo de que esto parece inconmovible, esto no se va a caer. O sea, ¿qué está diciendo, Señor? Y el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 2. Hay algo aquí muy importante. Ve al versículo 2. ¿Cómo comienza la pregunta de Jesús? ¿Ves estos grandes edificios? ¿Ves estos grandes edificios? ¿Se dan cuenta de lo que el Señor está haciendo acá? ¿Ves estos grandes edificios? Durante el Evangelio de Marcos hemos aprendido que los discípulos tienen problemas de vista. Tienen problemas de visión. Los discípulos tienen problemas de visión, los discípulos tienen incapacidad para ver y oír las verdades espirituales. Son lentos para escuchar, pero también son lentos para ver. ¿A quién se parecen? Ah, sí, pastor, por supuesto, a esa iglesia que está allá. Son muy parecidos a nosotros. Lentos para ver, lentos para escuchar. Jesús dice que estos discípulos tienen su visión, sus ojos centrados en las enormes piedras, en los enormes muros, en el oro. Su visión está cautivada por lo visible, el oro, el mármol, las columnas, las piedras, los muros del templo. Pero ¿qué no ven los discípulos? Algo que hemos estudiado estas últimas semanas. No ven la hipocresía en el templo. No logran ver la religiosidad del templo. No logran ver los abusos del templo. No logran ver los robos del templo. No logran ver el menosprecio que hay a Dios en el mismo templo. No logran ver que para Dios es más importante la ofrenda de una viuda que lo da todo versus la ofrenda de un rico que da sobras. Sermón pasado. Si no lo ha escuchado, escúchelo. Eso los discípulos no logran ver. No logran ver. No logran ver lo que el Señor Jesucristo ve. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo ve? La pobreza espiritual, la incredulidad, el menosprecio hacia Dios, el menosprecio hacia las cosas santas. Eso no logran ver los discípulos. Los discípulos ven columnas de oro, grandes piedras, mármol, pero no logran ver la profanación y la perdición espiritual del templo. Entonces Jesús usa esta hipérbole profética. No quedará piedra sobre piedra. Que traducido a nuestro lenguaje cultural sería, ni los cimientos quedarán. Todo absolutamente será destruido. Ahora, Jesús durante su ministerio dio alguna señal fuera de esta. Piense conmigo, que el templo sería destruido en algún momento. En algún momento, en algún milagro, Jesús dio a entender que el templo ya no tendría razón de ser. Por lo menos encontramos varios pasajes en Juan, pero simplemente voy a llamar su atención a dos. Juan 4, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero otro pasaje muy importante y que es un momento definitivo y clave
es un momento clave del ministerio de Jesús en el templo, es cuando Jesús expulsó a los cambistas del templo. Mateo capítulo 21. Cuando Jesús expulsa a los cambistas del templo, el texto dice esto: los ciegos, los cojos vinieron a él en el templo y los sanó. Tal vez usted ha pasado por ahí y no le ha tomado la atención a ese acto que ha acontecido. Jesús expulsa a los cambistas del templo y inmediatamente vienen a él cojos, ciegos, deformes y los sana. La ley, recuerde eso, la ley en Levítico capítulo 21 prohibía a los cojos, prohibía a los ciegos, les prohibía a los deformes, le prohibía a los que tenían alguna deformidad física entrar al templo y adorar. Estaban excluidos. Por lo tanto, Jesús, cuando los sana, en el fondo lo que Jesús está diciendo es: no es en este templo donde ocurre la verdadera adoración, es en Jesucristo, a través de Él y por medio de Él, porque Dios ya no habita en piedras. Su gloria no se manifiesta en piedras. Su gloria se ha manifestado en Jesucristo, el Hijo de Dios, la manifestación visible del Dios invisible. La plenitud entonces no está en el templo. La plenitud, ¿dónde está? En Cristo Jesús. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Otro texto importante. Jesús dice a Natanael: veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. En ese texto, Jesús está citando Génesis capítulo 28 y Jesús está diciendo que Él es la escalera que vio Jacob. La escalera que conectaba del cielo a la tierra, por donde subían ángeles y servían a Jacob. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Jacob? Tomó una piedra, derramó un poco de aceite, dijo: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Pero eso era solo una sombra. Era solo una sombra. Era solo un tipo que fue revelado por causa de Cristo. Porque Cristo Jesús realmente es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces sí, Jesús en muchos momentos, en muchos instantes de su ministerio, dio señales claras de que el templo ya dejaría de ser. El templo ya dejaría de ser. Vamos al versículo 4. Jesús acaba de decir: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y atención con el versículo 4. En el versículo 4, los discípulos, que son Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, los cuatro más cercanos, por fin hacen preguntas, parece un poco relevantes, pero aún están confundidos. Ellos preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Atención con esto. ¿Cuántas veces Jesús ha anunciado su muerte en Marcos? ¿Cuántas veces Jesús anuncia su muerte y su resurrección en Marcos? 3 veces. ¿Sí? En esas 3 veces, ¿recuerdan ustedes escuchar a los discípulos: Señor, dinos cuándo va a suceder esto y qué señal nos darás? ¿Lo recuerdan? En ninguna. Aquí Jesús dice: el templo será destruido, y ellos inmediatamente reaccionan y dicen: dinos cuándo, danos la fecha, dinos cuándo, enséñanos, dinos qué señal habrá, cuándo sucederán estas cosas. Y aquí vemos el oficio profético de Jesús enseñando y revelando la verdad. Jesús nos da una fecha. Jesús no responde a los discípulos como ellos esperan, porque en lugar de dar una fecha, Jesús comienza a dar advertencias. Ellos querían una fecha,
Jesús da advertencias. Aquí hay un punto aplicativo para nosotros. ¿Cuántas veces tú has ido a la Biblia buscando respuestas directas a preguntas directas? Y muy rara vez la Biblia responde preguntas directas. Porque la Biblia no responde en los términos que nosotros preguntamos. ¿Sabe por qué? Porque generalmente nuestras preguntas están mal formuladas. Generalmente nuestras preguntas están mal formuladas. Por ejemplo, nosotros no preguntamos cómo ser fieles en el sufrimiento. Preguntamos ¿qué? ¿Cuánto durará la prueba, Señor? ¿Se dan cuenta? Hay un problema de pregunta. Nosotros no preguntamos cómo ser más santos. Preguntamos cómo podemos ser más felices. Tenemos problemas para hacer preguntas. Nosotros, por ejemplo, no preguntamos cómo podemos perseverar en la prueba. Preguntamos cuánto durará esta aflicción. ¿Se dan cuenta? Hay problemas de pregunta. Esos mismos problemas lo tienen los discípulos. Nosotros no nos preguntamos ¿qué es lo que el Señor quiere de mí en medio de esta prueba? Nos preguntamos ¿qué yo, Señor? Si soy tan bueno, ¿qué a mí? ¿Por qué no a ese? ¿Se dan cuenta? Tenemos problemas para generar preguntas. Y tenemos problemas para generar preguntas, ¿por qué? Porque preguntamos a partir de nuestra naturaleza caída. Y esa es la razón por la cual Jesús no responde inmediatamente a esta pregunta como los discípulos quieren. ¿Cómo responde el Señor? Versículo 5. Ellos están preguntando por un calendario, ellos están preguntando por fechas, ellos están preguntando por señales. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta controlar. Al ser humano le gusta el control, le gusta tener el dominio de las cosas. Tú le dices a un niño, hijo, vamos a ir de vacaciones. ¿Cuándo? Hijo, este fin de semana vamos a salir. ¿Y cuánto falta para eso? Hijo, estamos en la carretera. Y cada 5 minutos te están preguntando cuánto falta para llegar, cuánto falta para llegar, y cuándo vamos a llegar, y cuándo vamos a llegar, y falta mucho, y falta mucho. Tenemos esos problemas porque queremos dominar las cosas. Queremos tener el control de las cosas. Nos gusta tener el control. Nos gusta establecer a nosotros nuestra agenda. Pero la segunda venida de Cristo no tiene fecha ni hora porque no está bajo tu control. Está bajo el dominio soberano del Dios Todopoderoso. Me gustaría que la venida del Señor sea cuando esté más consagrado en la iglesia, que no fuera en verano. Nadie lo sabe. Por eso la palabra de Dios nos llama a estar alertas. Y el versículo 5 le dice Jesús a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. ¿Se dan cuenta? ¿Quieren fechas? Pero Jesús señala ¿qué cosa? El peligro de ser engañados. Mirad que nadie os engañe. Es decir, antes de hablar de guerras, antes de hablar de terremotos, antes de hablar de persecución, Jesús habla de un gran peligro, el engaño espiritual. El engaño espiritual. Entonces, cuando usted escuche que nuevamente hay una guerra acá o allá, nuevamente hubo un terremoto, nuevamente hay una peste, nuevamente hay una pandemia, ¿qué debería preguntarse en su corazón? ¿Detrás de esto puedo ser engañado? ¿Hay engaño? ¿Qué es lo que Jesús dice respecto de esto? Jesús dice que habrán guerras, habrán terremotos, habrán persecuciones, pero nuestro mayor peligro no son las acechanzas de afuera, no son los peligros de afuera, sino son el engaño, la imitación. El engaño, la imitación. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos, falsos hermanos, falsas comunidades de creyentes, falsos maestros, que predicarán un evangelio distinto. Ahora, si pensamos en el contexto de los discípulos, eso ocurrió en sus propios días. Ustedes examinan las cartas pastorales de Pablo a Timoteo y Tito.
Ustedes examinan las epístolas universales de Pedro y de Juan, y todas, absolutamente todas, llaman a guardarnos y a alejarnos ¿de qué? De los falsos maestros. Falsos maestros, falsos pastores, falsos engañadores. Es una señal también de que los últimos tiempos ya han comenzado. Jesús dice, vendrán muchos en mi nombre. Muchos vendrán en mi nombre. Ojo con esto. Le dice a sus discípulos, no van a negar mi nombre. ¿Qué tratarán de hacer? Redefinirlo. Muchos vendrán en mi nombre, no negarán a Cristo, pero tratarán de presentar un Cristo diferente. Eso sucedió en el primer siglo. Gnósticos, ebionitas, marcionistas, nestorianos, sí. Todos ellos trataron de redefinir a Cristo. Algunos de ellos negaban la naturaleza divina de Cristo, otros negaban la naturaleza humana de Cristo. Y eso ocurrió en el primer siglo. Se levantaron hereje tras herejes, mentirosos, falsos maestros. Pero hasta el día de hoy ese engaño continúa. Vivimos en el siglo XXI y hasta el día de hoy se siguen levantando nuevas iglesias, nuevas sectas que tratan de presentar a un nuevo Cristo. Entre paréntesis, algo que hasta el día de hoy perdura. El Cristo rubio de ojos azules. Ese es un invento de los nazis. Porque ellos soñaban con un Jesús ario. ¿Mas cómo eran los rastros de Jesús? Era tan igual a sus discípulos, muy parecido a los galileos, que Judas Iscariote tuvo que señalarlo con un beso. Pero muchos quieren un Cristo rubio y de ojos azules. Un Cristo que habla alemán, un Cristo que habla inglés. Él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El más hermoso de los hijos de los hombres, en quien se ha derramado toda gracia y bendición. No lo podemos reducir a nuestras categorías humanas caídas. No podemos hacer eso con Cristo. Pero hasta el día de hoy existen esos peligros. Existen esos peligros. Entonces tenemos el Cristo pentecostal, el Cristo arminiano, el Cristo bautista, el Cristo presbiteriano, el Cristo anglicano. Tenemos un solo Cristo. El Cristo de las Escrituras. La imagen del Dios invisible. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, guardaos, muchos vendrán en mi nombre. Y luego Jesús continúa describiendo un mundo en convulsión. Continúa hablando de este mundo en convulsión que van a enfrentar los discípulos. Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre. Pero Jesús dice esto, versículo 7. No se turben. No se turben. Es necesario que suceda así porque todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Entonces, cuando escuchamos de un gran terremoto, cuando escuchamos de hambruna, cuando escuchamos de peste, cuando escuchamos de una nueva guerra, lo primero que deberíamos hacer en esos casos es mirar la palabra de Dios que nos dice, no se turben, no se confundan, no se llenen de temor. Es necesario que estas cosas sucedan, porque aún no es el fin. Aún no es el fin. Sin embargo, las personas que experimentan esto, sin embargo, nuestros compatriotas que experimentaron uno de los terremotos más grandes de la historia de la humanidad registrado, el gran terremoto de Valdivia, ¿sí? Las personas pensaron que era el fin del mundo. Cuando la Segunda Guerra, la Blitzkrieg, esta guerra relámpago inventada por los nazis, comienza a azotar toda Europa, las personas comenzaron a pensar, es el fin del mundo. En el 2020, cuando nosotros comenzamos a experimentar la pandemia, ¿cuántos de ustedes escucharon? Es el fin del mundo. ¿Era el fin? No era el fin. No lo era. Pero muchos de ustedes pensaron que era el fin. ¿Sí? Y comenzaron a consagrarse.
Y se dieron cuenta que no era el fin, nos relajamos. Déjeme decirle que muchos de ustedes fueron engañados. Engañados por sus propios temores. Engañados por una falsa escatología. Engañados también por sensacionalistas. Porque durante la entronización de Cristo y hasta su segunda venida, veremos guerras, hambrunas, pestes, catástrofes políticas, sociales. No es el fin. Jesús dice, son principios de dolores. Son dolores de parto. Son principios de dolores. Estas cosas continuarán hasta cuando Jesucristo vuelva. ¿Y por qué Jesús dice que son dolores de parto? Los que experimentaron el nacimiento de su primer hijo lo deben saber. ¿Cuántos de ustedes fueron engañados por una falsa alarma? Hasta 3 falsas alarmas. La esposa estaba con muchas contracciones, y dice, creo que viene ya. Fuiste al hospital y te diste cuenta que no. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Pero sí hay muchos dolores de parto, que no significan muerte, sino que significan que algo nuevo está naciendo, algo nuevo viene. Pero cuando eso algo nuevo viene, cuando viene el alumbramiento, más intensifican estos dolores. Hay más manifestación. Por lo tanto, aquí hay una señal escatológica importante. Cuando el fin real se acerque, ¿qué van a suceder con estas cosas? Se van a manifestar de una manera mucho más frecuente. Ahora la enseñanza para los discípulos fue que estas cosas lo verían en sus propios días. Entre la ascensión de Cristo en el año 33 y la destrucción del templo en el año 70, hubieron guerras, hubieron terremotos, el gran terremoto, por ejemplo, de la Odisea, o el gran terremoto que está fechado, el terremoto del Vesubio, que sepultó a Pompeya. Entonces lo que Jesús está diciendo sí tuvo también un cumplimiento en los días de los discípulos. Guerras, terremotos, hambrunas, pestes. Y podemos encontrar bastante documentación histórica justamente en el libro de los Hechos. Pero Jesús dice esto, mirad que nadie les engañe. Estas cosas deben suceder. ¿Quién está hablando acá? Aquí quiero llamar su atención con esta ilustración muy hermosa. ¿Quién está hablando aquí? ¿Un mentiroso? ¿Un loco? ¿Quién habla acá? Si no lo conoce, hay un gran predicador que se llama Donald Gray Barnhouse, que fue el maestro de James Montgomery Boyce y R.C. Sproul, que hoy día es muy conocido. Pero ellos ustedes eran presbiterianos. ¿Y por qué cito a Barnhouse? Donald Gray Barnhouse, él estaba predicando en una gira por Europa en el año 39. ¿Qué sucedió el año 39? ¿Lo recuerdan? Comienza la Segunda Guerra Mundial. Pero él justamente estaba predicando en el año 39 en una gira por Europa y era por ahí por el 24, 25 de agosto, le quedaban algunos días para entrar a septiembre cuando realmente estalla la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre estaba predicando por Europa y debía terminar su gira de predicación en Irlanda. Y mientras continuaba el viaje por Europa para llegar a Irlanda, donde iba a predicar en una iglesia presbiteriana grande y había mucha gente esperándole, él en el transcurso del viaje escucha que Adolf Hitler ha terminado el pacto, supuestamente de paz, y decide invadir Polonia. Y él estaba en el viaje y comienza a pedir al Señor que le dé un texto para predicar, un mensaje para predicar. Y mientras duraba el viaje, él comenzó a ver madres que despedían a sus hijos, muy jóvenes. Comenzó a ver esposas que se despedían de sus maridos. Comenzó a ver a niños que estaban siendo abordados en trenes y en otros vagones para ir a otros lugares para estar a salvo. Él comenzó a mirar toda esa miseria, a darse cuenta de la horrible cara de la guerra. Y cuando llegó a destino, cuando llegó a Irlanda, el pastor ahí le dijo, qué bueno que tiene que predicar usted y no tengo que predicar yo. Porque en esta iglesia
hay cientos de jóvenes que lo están escuchando, lo van a escuchar, y muchos de ellos no volverán jamás. Entonces este hombre se paró detrás del púlpito y justamente tomó este pasaje y comenzó a decir: oirán de guerras y rumores de guerra, pero no se alarmen, no se alarmen. Verán la destrucción de la guerra, pero no se alarmen. Verán familias destruidas, pero no se alarmen. Verán niños separados de sus padres, pero no se alarmen. Verán esposas llorando porque pierden a sus maridos, pero no se alarmen. Verán familias destruidas por la guerra, ciudades destruidas por la guerra, pero no se alarmen. Entonces él tomó una pausa en su sermón, que justamente estaba predicando Marcos 13, él tomó una pausa en su sermón, tomó sus notas, miró a la gente y le dijo: ¿por qué Jesús nos pide que no nos alarmemos? ¿Por qué Jesús nos pide que no nos alarmemos? ¿Acaso Jesús no ve el dolor humano? ¿Acaso Jesús no ve el dolor humano, la tragedia humana, la locura del ser humano? Y él increpó a la congregación y les dijo: si estas fueran las palabras de un hombre loco, deberíamos desecharlas. Porque no entiende el sufrimiento del hombre, porque no entiende la calamidad del ser humano. Mas estas son las palabras del Rey de la Gloria, mas estas son las palabras de un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. ¿Te das cuenta? Jesús dice: no se alarmen, no pierdan la paz, porque es necesario que estas cosas sucedan. Si eso sucede en lo macro, ¿cómo deberías tú enfrentar tus propios días cuando malas noticias parecen sacudirte? Ese mismo Jesús te dice: no te alarmes. Ese mismo Jesús te dice: no pierdas la paz. Ese mismo Jesús te dice: no te turbes en tu corazón. Ese mismo Jesús te dice: confía. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Luego de eso, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes serán perseguidos, sus propios hermanos le entregarán, sus propios padres le entregarán, las propias familias serán destruidas, pero aún no es el fin. Y esto verdaderamente aconteció y sigue aconteciendo. Familias son divididas por el Evangelio. Sí, hermanos, familias son divididas por el Evangelio, porque Jesús no vino a traer paz, sino a espada. Donde está el verdadero evangelio predicado, trae separación. Jesús le habla de esto a sus discípulos porque quiere que asumamos el costo de ser un discípulo de Jesús. ¿Cuánto cuesta ser un discípulo de Jesús? Lo cuesta todo y lo demanda todo. Lo cuesta todo y lo demanda todo. Pero hay una cosa muy hermosa acá. Jesús dice: ustedes serán tomados, serán llevados ante los príncipes, ante los reyes, ante los gobernadores, para testimonio de ellos. ¿Cómo entonces avanza el evangelio predicado? A través del sufrimiento. ¿Cómo avanza el evangelio predicado? A través de las aflicciones de la iglesia. ¿Cómo avanza el evangelio predicado? A través de la fidelidad de los discípulos de Cristo. Eso ustedes lo pueden ver en el libro de los Hechos. ¿Por qué el apóstol Pablo fue apresado? ¿Por qué el apóstol Pedro fue apresado? ¿Por qué los apóstoles fueron perseguidos y martirizados? Para testimonio a las naciones de que el evangelio de Cristo es el único mensaje definitivo que Dios ha dado para siempre. Ahora Jesús también le dice a sus discípulos que cuando ellos hablen, alguien estará ahí con ellos. No piensen lo que deben decir, ni lo que deben hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Jesús no le promete a sus discípulos comodidad, pero sí hay algo que les promete a ellos y también a nosotros: la bendita presencia del Espíritu Santo. La bendita presencia del Espíritu Santo para confiar en el temor,
la bendita presencia del Espíritu Santo para hablar con fe, la bendita presencia del Espíritu Santo para perseverar en medio del sufrimiento, en medio del dolor, que son propios de este mundo caído. Ahora, finalmente, Jesús dice, versículo 13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Los discípulos perseveraron? Sí, hasta el fin. ¿Por qué los discípulos perseveraron hasta el fin? Luego de la ascensión de Cristo. Porque es Dios quien persevera en nosotros. Es Dios quien persevera en nosotros. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La bendita doctrina de la de la preservación de los santos está arraigada en un Dios de amor y de misericordia que protege y ama a su pueblo hasta el fin. Ninguno de ellos se perderá. El mismo versículo 22 de este capítulo dice, si fuera posible engañarán a los escogidos, pero no lo lograrán. ¿Existe la posibilidad de ser conmovido ante estas cosas? Sí. ¿Existe la posibilidad que tiemble tu fe ante una enfermedad? Sí. ¿Existe la posibilidad de que tu fe tiemble ante un colapso social? Sí. Pero la bendita palabra de Dios dice que no te perderás. Eso no destruirá tu fe. Que la fe es un don de Dios. Inconmovible. Inconmovible. Ahora, cerrando esto, esta profecía dada del templo se cumplió. Se cumplió literalmente en el año 70. Se cumplió literalmente en el año 70, cuando Vespasiano envió a su hijo, el general Tito, a sitiar Jerusalén. Jerusalén fue sitiada, Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado y fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. Esto fue una conmoción para los discípulos que vieron el fin del templo en esos días. Una conmoción. Que ahí se manifestó visiblemente el juicio de Dios contra los incrédulos, el juicio de Dios contra aquellos que menospreciaron la palabra de Dios. Pero aquí hay un dato muy importante. El historiador Josefo dice que cuando Jerusalén fue destruida, ningún cristiano se hallaba en ella. ¿Qué? ¿Qué había dicho Jesús tanto en Mateo 24 como en Lucas 21? Cuando vean la gran ciudad sitiada y vean los ejércitos rodeando la ciudad, entonces huyan. Y los que estén en el campo no vayan a la ciudad, porque antiguamente cuando venían los ejércitos a asediar una ciudad, los que estaban en el campo corrían a las ciudades fortificadas. Pero aquí Jesús les dice lo contrario. Si ven la ciudad rodeada, no vayan a la ciudad, escapen a los montes, salgan, huyan. Cuando vino la destrucción, no habían cristianos que creyeron a la palabra de Dios. Cierro con este punto. ¿Por qué Jesús, en este mismo capítulo entonces, deja la destrucción del templo de Jerusalén unido a su segunda venida? La respuesta es porque el juicio y destrucción de Jerusalén es una ilustración de lo que acontecerá en su segunda venida. La segunda venida del Señor será con juicio. Él no vendrá manso como un cordero. Él viene a traer juicio y destrucción de todos sus enemigos. Si hay alguien aquí presente que ha dudado toda su vida de la historicidad de Jesús, si hay alguien aquí presente que le cuesta creer en Jesucristo, y si está pensando que Jesucristo es simplemente un personaje inventado, déjame decirte que ese mismo Jesús petizó un hecho histórico indudable que no se puede cuestionar. Y ese mismo Jesús dice que volverá. ¿Crees en su venida? ¿Estás preparado?
Estamos preparados entonces. Escuchen las palabras del Rey. No se turben, no se dejen engañar, no se confundan. Es necesario que todas estas cosas sucedan. El control soberano absoluto de Dios sobre grandes cosas y también sobre pequeñas cosas. El control absoluto del Señor sobre las naciones, pero el control soberano sobre tu propia vida. Cuando asole enfermedad, cuando asole catástrofe, cuando asolen los peligros sociales, debes mirar la palabra de Dios y saber que Él tiene el control perfecto del cosmos, pero también de tu vida. No es el fin. Cuando venga el fin, dice la bendita palabra de Dios, bienaventurados a los que Dios encuentre haciendo así a sus siervos. Que Dios entonces guarde esta palabra en nuestros corazones. Y cuando vemos que los días simplemente son señales que anticipan la llegada del Señor, alabemos a Dios y elevemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está más cerca de lo que pensamos. Demos gracias al Señor por su palabra.